Que el Señor los bendiga. Qué bueno que estamos acá. Qué bueno que estamos puntuales. Ya ustedes saben que a mí me gusta iniciar de manera puntual. Y les mandé a ustedes un videíto que imagino que vieron. Estoy viendo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 personas. En el listado tengo más. Bueno, ustedes no tienen la culpa de eso, ¿no? Pero el video tuvo como 38 vistas. Eso quiere decir que lo compartieron porque no creo que haya 38 personas acá, pero la idea es que ustedes lo puedan ver y entonces ya tengan una idea de lo que vamos a tratar. Bueno, hoy vamos a estar viendo la introducción, agregando a lo que ustedes vieron en el video, que más que todo es un discurso de concientización para que nosotros estudiemos esto, ¿no? Vamos a tener 10 clases, ¿no? Así son las clases acá, son durante 10 semanas, ¿no? Y tenemos una por semana. Eso no es suficiente, ya de entrada se los cuento, ¿ah? La interpretación bíblica es una ciencia tan profunda y eso no es suficiente. Cuando yo enseñaba esta clase allá en el Baxter, ocupaba 90 horas para esta clase, que estamos, vamos a ocupar 10, ¿no? Ocupaba 90 horas para esta clase y me quejaba yo de que no era suficiente. Entonces, es muy profundo, pero nosotros sí vamos a ver ciertos principios, ¿no? Ciertas cosas, ciertos caminos, ¿no? Para que usted empiece a analizar y a estudiar un poquito más el tema, ¿no? Muy bien. Empezamos, ¿no? No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Hablemos un poquito acerca del video que ustedes vieron, de las razones, si les surgió alguna duda mientras ustedes lo observaban, algo que quieran preguntar o comentar de lo que ahí se vio. Hermana Mayra. Hermano, ¿por qué en la parte donde habla de que se malinterpretaban, en el caso de los judíos, que Ujú. malinterpretaban la ley, lo que ellos iban a hacer, cuál es esta parte que ellos malinterpretan? ¿Hay algo específico? Porque yo tenía entendido de que ellos se regían de acuerdo a la escritura, pero Sí. Ujú. al venir Jesucristo cambian por la venida de Jesucristo. Pero luego ahí escucho decir la mala interpretación. Entonces, había algo, no sé si estoy preguntando mucho, había algo No, no, específico. está bien, perfecto. Cuando uno interpreta la Biblia, vamos a entrar a ese concepto que se llama, le vamos a llamar, ¿no? Y está bueno que lo hayamos tocado. Se llama canon dentro del canon. A ver, todo lo que estamos aquí estamos, bueno, debí haberle preguntado esto a Fernando, ¿no? Pero aquí veo varios rostros que estuvieron conmigo el año pasado, ¿cierto? Entonces, todos están en segundo, ¿cierto? ¿O hay alguno que sea nuevito, Soy intermedio. que sea su primera clase? Ah, intermedio. Bueno, hay una cosa que se llama canon dentro del canon. Déjeme explicarles. Cuando uno lee la Biblia, eso es como inconsciente. No todos los versículos de la Biblia uno les va a dar la misma importancia, sino que algunos los va a hacer más importantes y esos van a servir para interpretar los otros. Entonces, Pablo lo dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 10. Él dice, él cita ahí dos textos que sirven para interpretar las escrituras. Dice, la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Saca ese texto de Deuteronomio. Y luego dice, pero nosotros los de la fe decimos, no digas quién ha subido al cielo, ni en quién ha descendido, ¿no? Ni quién ha subido. Entonces resulta que esos dos pasajes que él cita ahí, los saca del Deuteronomio. Los dos están en el Deuteronomio. Entonces, ¿cómo es eso de que la fe tiene un texto y la ley tiene otro texto? Bueno, cuando uno lee la Biblia, hay textos que los hace favoritos y esos afectan el resto de su interpretación. Entonces, pueden hacer una buena interpretación o pueden hacer una mala interpretación. Entonces, los judíos utilizaban ese texto. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Y esa era su interpretación. Pues Jesús les dice en el texto que citábamos ahí de Mateo, ¿no? Si ustedes supieran lo que quiere decir, y cita Oseas capítulo 6.
Si ustedes supieran lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio, no habrían condenado al inocente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos malinterpretaron. Ahora, ¿por qué malinterpretan si ellos leen la misma Biblia? ¿De dónde viene la mala interpretación? ¿De dónde viene? ¿Por qué yo puedo malinterpretar la Biblia? Y bueno, ese es el tema que vamos a estar manejando la próxima semana, ¿no? Se llama sesgos cognitivos. ¿Por qué yo malinterpreto la Biblia? Pero como la pregunta era los judíos, ellos malinterpretaban la Biblia al hacer de ese pasaje el que haga estas cosas vivirá por ellas, su canon dentro del canon, es decir, el texto que servía para interpretar los demás pasajes bíblicos. Y entonces Jesús tiene otro canon dentro del canon. Misericordia quiero y no sacrificio. O sea, como decir, este va a ser mi texto base. Hermano Raúl, usted había levantado la mano. Sí, era eso, la razón, usted cita tres razones, la razón teológica, la entendí claramente, la Uh -huh. razón ética y la razón pastoral, la pastoral también, pero tenía mi duda en la ética, pero usted lo acaba de confirmar. Ah, ok, ok, excelente. Excelente. Sí, la ética tiene mucho que ver con el comportamiento y obviamente es que el punto que hacen muchas personas es, deja de estar leyendo la Biblia o interpretándola, solo cúmplela ya. Y el problema es que yo cómo voy a cumplir lo que no entiendo. Entonces necesito entenderla para poder cumplirla. Hermana Reina. Hermano, me gustó mucho la parte donde dice de que el problema no era lo que enseñaban, sino que ellos eran los primeros en no cumplir. Y eso no se da en el tiempo antiguo solamente, se da actualmente. Y lo otro es, hermano, también de que me está diciendo que, que muchos problemas que se dan en la iglesia es porque no hay una buena interpretación, simplemente se enseña y sin tener conocimiento. Eso lo dijeron varios maestros también, de que se está enseñando, pero sin tener conocimiento, sin tener previa preparación. Y lo más lastimoso es cuando alguien enseña algo que él no lo cumple. Y entonces ahí me llama mucho la atención la ética. Esa ética, hermano, se ha perdido bastante. Se ha perdido Sí, bastante. Y no solo en los predicadores, sino en la membresía también, hermano. Gracias. sí, 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 sí. Sí, bueno, es que el problema no es tanto que, a ver, no es tanto que uno tenga que vivir una vida perfecta, ¿no? O sea, perfecto, pues no hay ninguno, ¿no? Todos cometemos nuestros errores y a veces sucede, por ejemplo, la semana pasada estaba platicando aquí con unos hermanos, ¿no? Hasta altas horas de la noche y ellos vienen del ambiente muy religioso, ¿no? Entonces ellos quieren perfección en sus líderes. Dicen, quiero que el predicador sea perfecto, de levante a las 4 de la mañana, orar y todas esas cosas, ¿no? Y entonces le digo, pues es que eso no lo va a encontrar usted, o sea, eso es muy difícil, o sea, no, entonces Selvin no es perfecto, ya, no es perfecto. Pero, digamos, ya cuando usted va a ciertas iglesias, que este es el problema, ¿no? Le dicen a uno, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas esto otro. Listo, listo. O sea, yo no tengo problema con eso. Pero si eso lo enseña Dios, perfecto. O sea, no tenemos problemas. Pero muchas veces esos mandamientos son humanos, ¿no? O sea, Jesús acusó mucho a los escribas de eso, ¿ah? Enseñan como mandatos de Dios, mandamientos que son netamente humanos, ¿no? Entonces, ese es el problema que yo estaba citando ahí, que muchas iglesias se atan cargas pesadas, ¿no? Sobre las personas, cargas que ellos no van a llevar con un dedo, pero aquí no estoy acusando a predicadores para que no se nos desvíe la clase, ¿no? De que ellos no cumplen y todo eso. No, lo que yo estoy diciendo es que muchas veces se atan cargas que uno no está dispuesto a llevar. Y se nota cuando ya los hijos de uno crecen y resulta que a los hijos de uno no les pone la misma disciplina que sí le puso a los miembros de la iglesia. O sea, los miembros de la iglesia tienen que cumplir con esto, 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 listo, ¿ah? Perfecto.
Pero ya cuando los hijos de uno fallan, ahora sí, no, pobrecito, no, es que hay que comprenderlo, que no sé qué. ¿Por qué va a ser diferente con él? Entonces, a partir de ahí es que uno mira la inconsistencia, ¿no? Byron. Buenas noches, hermano. Andaba un poquito perdido con eso de la teológica, la ética y la pastoral. ¿Me podría dar un ejemplo ya como aplicándolo para poder entenderlo un poquito mejor? Uno tiene que tener clara una cosa, ¿no? En cuanto a lo teológico, sí quiero hacer un comentario extra. El fin de la Biblia es presentarnos a Dios, llevarnos a Dios, que yo conozca a Dios, ¿cómo es? Entonces la Biblia es un medio. ¿Me entienden este concepto de medio? No es el fin. El fin es Dios. La Biblia solo es un medio. ¿Ya? Cuando yo no entiendo eso, entonces caigo en una cosa que se llama bibliolatría, es decir, idolatro la Biblia y no entiendo que la Biblia solo es un medio que me lleva a mí, a Dios. Cuando yo era niño, a contarles aquí un poquito a ustedes, a veces yo tenía pesadillas, me pasaba mucho eso, soñaba cosas feas, ¿no? Y entonces a mí, pues yo vengo de una familia cristiana de años, ¿no? Entonces me decían, lo que tienes que hacer es meter la Biblia bajo tu almohada y ahí se van a ir todas las pesadillas, ¿verdad? Entonces yo, cuando dormía, pues metía la Biblia bajo mi almohada y ahí te iban. O sea, funcionaba. ¿Para qué? A mí me funcionó. Pero la Biblia no fue hecha como un amuleto, ¿sí? O sea, no, ese no es su sentido. Cuando yo estudio la Biblia, no debo enfocarme en el texto, en saberla, que muchas veces nos enfocamos así, en saberla a ella. Sino tenemos que enfocarnos en conocer a Dios que se revela en ella. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros leemos la historia de, diga usted, de Saúl y David, no me tengo que concentrar en Saúl y en David, sino en Dios. O sea, ¿por qué Dios desechó a Saúl? ¿Cómo es Dios realmente? ¿Cómo es su manera de ser, su manera de comportarse? Y cuando yo voy entendiendo cómo es Dios, su manera de ser, su manera de comportarse, a través de la lectura bíblica, estoy conociendo a Dios. Les voy a poner aquí un ejemplo, ¿no? Cuando yo estoy interesado, por ejemplo, en quedar bien con una persona que yo no conozco, pero si de repente yo encuentro a alguien extra que sí conoce a esa persona, le voy a hacer una entrevista como qué le gusta comer, qué le gusta hacer, qué es lo que, porque voy a tratar de caer bien con esa persona. Esta es la idea, que yo me tengo que relacionar bien con Dios y la Biblia me va a contar esa historia, me va a decir cómo es Dios y cómo yo puedo tener una muy bonita relación con Dios. Estamos. ¿Qué pasa con muchos hermanos? Que en vez de concentrarse en el Dios que revela la Biblia, ellos se concentran en la Biblia misma y saben mucha Biblia. O sea, no voy a negar su conocimiento. Saben mucha Biblia. Pero el problema es que se quedan con el texto y no llegan a Dios. ¿Okay? Entonces, terminan muchas veces haciendo o exigiendo lo que Dios no quiere, lo que Dios detesta. Entonces, uno termina, por ejemplo, yendo en contra de Dios. Y esto precisamente es lo que sucede acá. ¿Ya? Eh, por ejemplo, así nosotros nos ubicamos un poquito más. Por ejemplo, los fariseos, ellos eran, dice la escritura en Mateo 23, eran avaros, o sea, le gustaba la plata. ¿Por qué la avaricia? Que en este caso la avaricia significa querer tener dinero, querer tener plata. ¿Por qué la avaricia es uno de los pecados más graves en la Biblia? Uno dice, ¿pero qué tiene de malo? Todos queremos tener dinero. Pero eso es muy malo en la Biblia. O sea, en la Biblia la avaricia no va. Y de hecho, uno puede encontrar montones de pasajes donde eso es contradicho, aún en el Nuevo, en el Antiguo Testamento. En todas partes, siempre la avaricia es recriminada por Dios, ¿no? David quiere hacer un censo. Primero de Samuel, capítulo, creo que es 24. El segundo de Samuel. David quiere hacer un censo, ¿no? Y hacer el censo significa un gran pecado.
Gran pecado. ¿Por qué? Porque al hacer el censo, él está contando con sus propias fuerzas y no tanto con la ayuda que Dios le ha dado. Muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? Es lo mismo de la avaricia. ¿Por qué yo quiero acumular dinero? Porque quiero contar con mis propias fuerzas. Quiero saber cuáles son mis fuerzas económicas y no tanto qué es lo que Dios a mí me ha dado para luchar, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿verdad? El punto es no quedarme con la Biblia, sino ir a Dios. Y este problema de los escribas, ellos se concentraban en las escrituras, o sea, sí las estudiaban, hermana Mayra, ¿eh? Sí las estudiaban, sí la conocían, pero se quedaban con las escrituras. Jesús era exégeta de Dios. Le muestro un ejemplo en Mateo capítulo 19, ¿no? Es que en Mateo capítulo 19 se le presenta a Jesús una incógnita. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces Jesús dijo, no, no es lícito. Y entonces le contestaron, ¿y por qué Moisés ordenó dar carta de divorcio? Explícame, ¿no? Y los escribas aquí, fariseos, ¿no? Estaban citando correctamente la Biblia, porque en efecto, Moisés había ordenado dar carta de divorcio en caso de que hubiese un repudio. Entonces, si Moisés había ordenado dar carta de divorcio, pues quiere decir que el divorcio estaba bien, o el repudio más bien estaba bien, o sea, no había ningún problema. Sin embargo, Jesús, cuando argumenta contra ellos, no se fue y dijo algo como, ese texto no está en los originales, o no, no, él se va a la Génesis, ¿verdad? Y dice, varón y hembra los hizo, y dijo Dios, por tanto, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, ¿quién es el que une? Esa es la pregunta de Jesús. Pues es Dios. Entonces, lo que ha unido Dios, no lo separe el hombre. Entonces, ellos podrían decir, oye, ¿de dónde está sacando eso? Pues lo está sacando porque él está viendo cuál era la voluntad de Dios, que muchas veces existen concesiones. Paso a explicar un ejemplo, ¿no? Si ustedes se acuerdan de este señor Balaam, que Balaam, Balak, ¿no? Le dice, quiero que vayas y me maldigas al pueblo. Y él consulta con el Señor. Y el Señor le dice, no. Pero el rey Balak manda más plata y gente más importante. Y entonces Balaam vuelve a consultar a Dios. Y Dios le dice, ve. Ahora, ¿era la voluntad de Dios que fuera? La respuesta es no. Pero si Dios le dijo que fuera, sí, porque está neciando mucho. O sea, entonces, eso me enseña a mí que en la Biblia muchas veces hay cosas que no son la voluntad de Dios, pero aún dentro de la no voluntad de Dios, Dios legisla. O sea, dice, mira, a mí no me gusta que me repudies a tu mujer por esa causa, pero si lo llegas a hacer porque eres duro de corazón o lo que quieras, entonces, por lo menos, dale carta de divorcio. ¿Ya? Entonces aquí Dios hace una concesión por lo duro del corazón de los judíos, ¿ya? Pero no es su voluntad primaria. Entonces Dios lee, por decirlo así, digo, perdón, Jesús lee el pensamiento de Dios, lee el corazón de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, al leer las escrituras, nosotros no nos tenemos que quedar con el texto, sino tenemos que ir y leer el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene en mente? ¿Cuál es su voluntad, mejor dicho? Entonces, usamos la Biblia como un medio y no como un fin. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros hacemos una interpretación bíblica, ¿verdad? Hay ciertos términos que se usan. Por ejemplo, a veces tal vez usted ha escuchado el término exégesis, ¿no? Exégesis. Exégesis quiere decir sacarle el significado al texto. Viene de ahí. ¿Verdad? Ex quiere decir desde. ¿Verdad? Exegeo, o sea, le estoy sacando al texto para mí.
A veces nosotros no sacamos del texto. A veces nosotros metemos al texto nuestras ideas. O sea, eso nosotros lo vamos a ver todo el tiempo. O sea, a eso se le llama eisegesis. O sea, yo meto dentro del texto mi propio pensamiento, mi propia mentalidad. No, eis en griego quiere decir hacia. Entonces, en vez de hacer una exégesis y sacar del texto lo que es importante, yo hago una eisegesis y le meto al texto mi propio pensamiento. Sí, me explico en cuanto a ese concepto. Ahora, cuando yo me pongo, yo soy bien crítico, sí, ahí me disculpan, pues así somos, ni modo, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero cuando yo escucho predicaciones, y no escucho muchas, ¿sí? O sea, yo no escucho muchas, pero de cuando en cuando, si me preguntan si yo pongo canales en la tele donde están predicando, no, yo no hago eso, yo no hago, pero a veces me toca, ¿no? A veces voy con la familia y están viendo eso, pongo a ver también. Yo no hago eso mucho. Pero cada vez que escucho una predicación en tele, en radio, en la iglesia de Cristo, no me miren mal, toda iglesia, lo que miro que hacen es eisegesis. Ujú. ¿Cómo así? Yo sé, este predicador estaba tomando café, de hecho aquí tengo mi café, a mí me encanta, ¿no? Entonces, estaba tomando café este predicador, estaba caminando por allí, había ido al gimnasio y cuando estaba en eso, ¡bah!, se le ocurre una idea brillante, o sea, dice, uy, aquí me saldría una bonita predicación. No lo hizo leyendo la Biblia, sino que lo hizo pensando, ¿no? Y luego entonces va a su texto, a la Biblia, a una concordancia y empieza a buscar ahí, a ver dónde encuentro unos textos que me ayuden, ¿no? Que me puedan ayudar a hacer esto. Y encuentra un par de versículos buenos, pero en ese caso, generalmente los está mal interpretando. Lo siento, está mal interpretando, porque está metiendo su pensamiento dentro del pensamiento bíblico y eso no lo tiene que hacer un intérprete. No es lo que a mí se me ocurre, sino es cuál es el sentido de lo que se está diciendo. ¿Sí me explico? Listo. Pongo un simple ejemplo. Todos nosotros oímos lo que queremos oír. ¿Sí? Oímos lo que queremos oír. Y a mí me ha pasado, ¿no? Que ando por la calle y luego vengo a la casa y traigo la bolsita de pan. Y entonces, cuando mi esposa me dice, ¿qué trajiste pan? Vos me dijiste. Yo nunca te dije que trajeras pan. Yo sí lo escuché, porque nosotros oímos lo que queremos oír, ¿no? Entonces, muchas veces pasa. Estoy leyendo la Biblia y yo interpreto lo que quiero interpretar. Pues esos son errores que yo ya cometo a la hora de interpretar. Entonces, la exégesis es entender el texto en su original. Y para esto, de cuando que hoy estamos en introducción, entonces todo esto lo vamos a ver despacito. Para esto yo necesito el contexto, porque el contexto me va a hacer a mí entender mejor el texto. Voy a poner un simple ejemplo acá. En Primera de Timoteo dice que los ancianos de la iglesia deben ser maridos de una sola mujer. ¿Así dice? Muy bien. ¿En qué contexto lo dice? ¿En qué contexto lo dice? En el contexto del siglo primero. ¿Qué significa eso? Significa que estamos en un contexto de poligamia. Hay algunas personas que tienen dos mujeres, dos esposas, no me malinterprete. No es que tiene una esposa y un amante, no es eso. Sino tienen dos esposas. Y eso sucedía mucho, ¿ah?, dentro de la cultura donde ahí se está viviendo. Y muchas veces, entonces, usted dice, sí, pero los predicadores deberían, en el siglo primero, de haber corregido eso de una. Muchas veces eso no se puede. Voy a contar aquí una historia que creo que es ficticia, pero a mí me la contaron de niño. Resulta que allá por el África llega un misionero,
Y entonces se pone a predicar, ¿no? Y de repente, pues se convierte el cacique de la tribu, ¿no? Y ya, listo. Entonces llega el cacique de la tribu, ¿no? Y el día domingo, pues llega a la iglesia, recién bautizadito, él se bautizó, llega a la iglesia, se sienta en la primera fila y a un lado tiene a una esposa y al otro lado tiene a la otra esposa, porque el hombre tenía dos esposas, ¿no? Bien abrazadito con sus dos mujeres. Entonces viene el predicador y le dice, después del culto, no, mire hermano, usted ahora es cristiano, usted no puede tener dos mujeres, porque los cristianos solo tienen una mujer. Ah, bueno, dijo él, yo no sabía, ¿no? Y esto yo lo arreglo, no me preocupe, esto yo lo arreglo. El próximo domingo solo vino con una. Así que pasó con la otra. Pues la matamos porque solo puedo tener una, entonces, ni modo, hay que matarla, ¿no? Entonces, pero no, porque no se divorció, ¿no? Porque en ciertos contextos, divorciarse o repudiarla es lo mismo que matarla. Hoy en día, las mujeres pueden trabajar en nuestra sociedad. O sea, te vende, ¿qué? Vende, estoy pensando en Nicaragua, gallo pinto, esa fritanga. Una mujer puede poner su fritanga, su venta de fritanga y hace más plata que el marido. Y en Nicaragua hoy en día, ¿no? Y creo que si de Guatemala tenemos aquí, también, no sé de qué otros países tenemos. Estoy mal, pero creo que la gran mayoría son de Nicaragua o de Guatemala, ¿no? Ulises, ¿de dónde es usted? Soy de Nicaragua, hermano. También. Catherine. Buenas noches, yo soy de Guatemala, hermano. Ah, guatemalteca, ¿no? Diego, que no me. Estoy preguntando a los que no me sé. También de Nicaragua, hermano. Bueno, todos estamos de Nicaragua, Jerónimo también, solo hágame así. De Quiché, hermano, Ah, de Chichicastenango. Quiché, listo. Es que aquí los miro, me imagino que los conozco, pero aquí como los miro en foto chiquitita y hasta se esconden. Ok, bueno, mire, eh, ¿una mujer puede ganar plata? No, pero en el siglo primero, no. O sea, no. Repudiarla significa que la va a mandar a vivir de la caridad, pedir limosna o de la prostitución, que son las dos, ese es el trabajo más antiguo, ¿no? Entonces, por eso es que en la iglesia muchas veces se toleraba. Entonces hay que entenderlo, tolerar. Entonces, dentro de ese contexto, dice, el anciano tiene que ser marido de una sola mujer, es decir, no polígamo, tiene que tener una sola esposa, que es el ideal que se quiere alcanzar, ¿ya? Entonces nosotros hoy en día leemos ese pasaje, pero lo leemos fuera de su contexto original y al leerlo fuera de su contexto original, lo aplicamos mal muchas veces. Porque hay hermanos ahí que dicen, uy, pero es que, mire, este hermanito, fíjese que tuvo una esposa hace mucho tiempo, cuando andaba en el mundo el hombre, ¿no? Y tuvo dos hijos con ella y se dejaron, después se convirtió al Señor, con esta mujer que tiene ahora lleva como 30 años, pero como tiene un pasado, entonces no puede ser anciano de la iglesia. ¿Estás interpretando el texto? O sea, el texto que decía que sea marido de una mujer, es decir, no un polígamo, lo están interpretando como que siempre durante toda la vida hubiese tenido una sola esposa. ¿Ya? Incluso a alguien vio que le estaban rechazando precisamente por ser viudo. O sea, viudo, ¿no? Y luego se casó, pues, como cualquier viudo joven, creo yo, que tiene que casarse. Hasta la escritura dice eso, ¿no? Para las viudas, no para los viudos, pero igual. Entonces se casó y luego cuando ya iban a nombrar ancianos, pues usted no puede. ¿Por qué? Porque usted no ha sido marido de una sola mujer, sino que ha tenido dos, que nosotros sabemos, ¿no? Entonces, interpretan el texto fuera de su contexto. Entonces, hay que pensar qué es lo que el texto dice. Y para eso yo tengo que meterme dentro del contexto para sacar del texto y no meterle mi cultura y mi pensamiento al texto. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, listo. No dado al vino. Así dice, ¿no? Obviamente ni a la cerveza.
Y antes de seguir, porque esto se está grabando, yo quiero que ustedes me entiendan, esto se está grabando, y porque está grabando, pues yo tengo que explicar, porque si se está grabando quiere decir que se va a publicar, ¿no? Entonces, me curo en salud, dicen aquí en Colombia, me curo en salud, o sea, me tomo la medicina antes que salga. Selvin Monterroso no bebe, o sea, nada. Soy, ¿cómo le llaman a ese tipo de gente? Astemio. O sea, no bebo porque yo vengo de un hogar cristiano, jamás lo he hecho, no se me antoja y no me gusta. Y usted dice, si no le gusta es porque ya probó, ¿no? Y entonces yo le voy a decir, la curiosidad mató al gato. ¿Conoces ese dicho? La curiosidad mató al gato. Entonces, sí, pues es que como hay, no, ¿qué sabor tiene? ¿Por qué la gente muere tanto por eso? No, me gusta. No. O sea, bueno, dicho eso, en el siglo primero, todas las personas bebían vino. Todas las personas bebían vino. Ah, ¿quieren que les cuente cuando bebí vino? ¿Sí? ¿Quieren que les cuente? Ese fue para un día de la amistad que andaba con una novia, yo, cuando estaba soltero, no me va a malinterpretar también. Y entonces fuimos a un restaurante, pero eso estaba lleno, ¿no? Entonces yo quería, pues, invitarla a comer, ¿no? Y nos dijeron, miren, pasen a la barra, ¿no? Y mientras hay espacio, ¿no? Pasamos. Y de repente ya teníamos 2 copas de vino enfrente y cortesía de la casa por hacerlos esperar. Y, ah, bueno, está buena la cosa, ¿no? Y entonces dije, bueno, vamos a probar a ver qué tal. No pude tomar 2 tragos, uno nada más, y eso no es para mí. O sea, no se puede. La muchacha en cuestión se bebió las 2 copas, ahí dije, aquí no es. O sea, aquí no es. O sea, aquí no va. Pero te estoy molestando, ¿no? Pero, ok, entonces soy astemio. Vuelvo. En el siglo primero, todos bebían vino. Todos. ¿Por qué? Estoy metiéndome al contexto para que me entiendan. Porque hoy en día usted toma agua pura, ¿cierto? Las que hay en botellón, usted compra. No sé si en Managua ustedes toman el agua del chorro. Yo no sé si hacen eso en Guatemala, ¿no? En mi casa en Guatemala sí tomamos porque es de pozo. Entonces tomamos agua del chorro porque ahí sale. Pero generalmente la gente toma agua pura, purificada, ¿no? Porque tomar agua de un río, de un lago, así, uy, eso es peligrosísimo, ¿no? Por todos los bichos que puede tener, todas las bacterias o todos los microbios que puede tener el vasito de agua que usted está bebiendo. Entonces, ¿pero cómo elimina usted eso? Ah, número uno, pues puede echarle unas gotitas de cloro. Si alguna vez usted está perdido y tiene que tomar agua, va a agarrar el agua, le echa unas gotitas de cloro, deja que el cloro se riegue por todos lados y le va a matar a todos los bichos y ya se puede tomar el agua. ¿Listo? Uno. Dos, puede hervir el agua. Y tres, si tiene un poquito de alcohol, écheselo y el alcohol va a hacer el mismo efecto que el cloro. Bueno, los antiguos no tenían alcohol y no sabían que hirviendo el agua arreglaban el problema, pero sí tenían vino. Entonces lo que ellos hacían es que compraban o cultivaban el vino que iban a usar durante el año, sacaban ese vino, lo añejaban y luego lo mezclaban con agua, mejor dicho. Por eso es que ellos bebían vino, pero ese vino no era embriagante como el que venden ahora, sino que un garrafón de vino pues, lo mezclaban con un montón de agua, ¿no? Y a ese montón de agua le echaban a veces miel y le echaban vino, ¿sí? Y mezclaban todo eso y ahí lo dejaban añejando. Y eso con el tiempo, ¿sí? Se iba purificando. Entonces, el agua que ellos tomaban era pura por eso. O sea, ¿sí me explico? Entonces, por eso es que Pablo a Timoteo le dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. Entonces, lo que le está diciendo es, haz esto, ponle vino al agua, porque Timoteo tenía un estómago más sensible que el que podía tener Pablo. Entonces, usa un poco de vino, ¿no? Por tu estómago, por tus frecuentes enfermedades, ¿no? Entonces, le da ese consejo. Muy bien, entonces cuando ahí dice no dado al vino, pues está hablando de una persona que estaba enviciada, es decir, que le gustaba y que bebía vino puro por puro placer, por ejemplo.
Muy bien. Pero como nosotros estamos en otro contexto, en un contexto muy diferente, ¿no? Cuando, por ejemplo, cito un caso. ¿Por qué nosotros hoy en día somos anti-alcohol al extremo? Tiene mucho que ver con los gringos y tiene mucho que ver con el mundo evangélico gringo. ¿Sí? Porque los evangélicos de Estados Unidos sí han tenido problemas con el alcohol. Hasta hubo un tiempo que se llamaba la ley seca en Estados Unidos. Y por ejemplo, ya volviendo a una institución como es el Instituto Baxter, no sé cuántos lo conocen, pero creo que muchos de ustedes lo conocen, es muy estricto en cuanto a esos parámetros. O sea, ya eso es muy estricto. Les aviso por si van. Si, por ejemplo, a un estudiante allí lo encuentran con una lata de cerveza o algo parecido, va expulsado inmediatamente, ¿no? Pero eso proviene de la cultura gringa y no de una correcta exégesis de las escrituras. Bueno, ya creo que acabo de mencionar eso. Muy bien. Ahora, entonces se tiene que hacer una exégesis, sacarle al texto lo que el texto está diciendo. Aparte de eso, ahora vamos a hacer una aplicación, que es una cosa diferente. A veces ciertos eruditos para este otro trabajo utilizan un término que se llama hermenéutica. Hermenéutica viene del griego hermeneuo, que tiene que ver con entender el lenguaje de los dioses, ¿no? Porque se creía en la mitología griega que los dioses mandaban mensajes, pero los dioses no venían solitos, ¿no? Sino que mandaban, no venían por sí mismos, en persona, sino que mandaban a uno que trajera esos mensajes. Ese que traía los mensajes era un dios que se llamaba Hermes. Y a partir de ahí, Hermes era como el vocero de los dioses y de ahí viene la palabra hermenéutica o hermeneudo, que quiere decir entender ese tipo de mensaje. Muy bien. A veces, por ejemplo, cuando uno tiene un cambio de cultura, uno tiene también un cambio de lo que podríamos llamar voluntad de Dios, por alguna forma de decirlo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, ¿sí? De entender el texto en su contexto original, pero también de hacer una buena aplicación. O sea, el trabajo de la interpretación bíblica es doble. Por una parte, entender bien el pasaje en su contexto original y por otra parte, aplicarlo bien. Y usted puede decir, hermano, es lo mismo, ¿no? O sea, lo que uno entiende es lo que aplica o no. Le explico, por si... Ah, nos pusieron los nombres de las nacionalidades, súper. Ya visto que estaba pasando aquí, pero está bonito, Nicaragua, Guatemala. Bueno, ¿me entienden eso que acabo de decir? Una cosa es entenderlo dentro de su contexto original y otra cosa es aplicarlo. Y muchas veces no es lo mismo, ¿sí? O sea, una cosa es entenderlo y otra cosa es aplicarlo. Y no es lo mismo. Déjeme pensar en un buen ejemplo para eso, ¿no? Eh, Malaquías. Malaquías dice, no, mejor no me voy a meter al tema del divorcio, me voy a meter al tema del diezmo, sí. Indefectiblemente, dice la escritura en Deuteronomio 14:14, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que Jehová tu Dios te da. Ok, es lo que dice. Para que no nos hagamos bolas ni interpretemos tanto, que solo me quedan 20 minutos con ustedes, no nos metamos tanto al texto. El diezmo, usted lo administraba. Recogía todo el diezmo y eso significa que la 10ª parte de todos sus ingresos usted los consagraba al Señor, ¿sí? Pero quien administraba eso era usted mismo. Estoy interpretando el texto en su contexto original. No se entregaba, usted lo administraba. Usted agarraba, por ejemplo, su trigo, su vino, lo que sea,
agarraba la 10ª parte y de esa 10ª parte usted lo vendía. Si usted me lee Deuteronomio 14, 14 en adelante, así le va a decir, venda eso y agarraba plata. Esa plata la iba a usar usted para el Señor. ¿Cómo así? Como había que hacer un viaje de peregrinaje hasta Jerusalén para ir a las fiestas sagradas, para ir a la presencia del Señor, para hacer todo el trámite, ese dinero lo iba a utilizar usted para todo ese viaje, para ir a Jerusalén. Por eso usted consagraba el diezmo. No lo podía usar para ir de vacaciones, no lo podía usar para comprarse algo lindo, tenía que usarlo usted específicamente para el viaje a Jerusalén. Y allá en Jerusalén, usted con esa plata iba a comprar lo que necesitara para sus sacrificios, para su comida, para todo lo que iba a hacer allá en el lugar que el Señor había escogido, que era Jerusalén. Para eso iba a ser el diezmo. El diezmo del año 1, el diezmo del año 2, el tercer año, ese diezmo usted se lo iba a entregar a los levitas. El cuarto diezmo lo iba a administrar usted, el quinto diezmo lo iba a administrar y el sexto diezmo ese lo iba a entregar a los levitas y el séptimo año ese usted no diezmaba, ¿ok? Porque ese año no cultivaba, había que guardar un año de reposo. Entonces ese año no se cultivaba, ese año no se diezmaba. Así era como se aplicaba el diezmo en aquella época. Muy bien. Vamos a decir, ¿sí? Porque en la Iglesia de Cristo nosotros no practicamos la cuestión del diezmo, pero vamos a decir que sí. Vamos a decir que hemos decidido que vamos a practicar eso, por decirle algo. Esto tiene mucho que ver con hermenéutica y no es que yo lo estoy instituyendo, sino simplemente es un ejemplo. Vamos a decir que usted dice, bueno, a mí me gusta esa práctica, vamos a poner eso en práctica, ¿no? El diezmo. Muy bien. Ah, comentario extra. O sea que eso que muchos pastores hacen de recoger el diezmo para ellos, o sea, todo el diezmo me lo entregas a mí, no es bíblico, no es bíblico, o sea, no está dentro del texto bíblico. Eso es un agregado extra que ellos han, un subterfugio para enriquecerse, ¿no? O sea, esto de que todo el diezmo tú me lo entregas a mí, eso no sé en qué momento cambió, pero no era así. El diezmo era para administrarse. Bien. Ahora, ¿cómo le va a hacer usted si resulta que nosotros no somos judíos y nunca vamos a ir a Jerusalén para hacer un sacrificio? ¿Cómo podemos aplicar ese pasaje? ¿Se me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Por ejemplo, si un judío hoy en día quisiera aplicar ese pasaje, él ya no tiene templo. Ella no va a ir a Jerusalén, no va a comprar lo que él necesite. Él no puede celebrar la Pascua en el templo. Ya no se puede. ¿Cómo aplica él ese pasaje para su vida? Esa es la aplicación. Pongo otro ejemplo. Dice Jesucristo, si te pegan en una mejilla, pon también la otra. Bueno, llega su hijo, bien borracho, a las 10 de la noche, 11 de la noche, te le abre la puerta y le dice, pero ¿qué hiciste? Y viene el muchacho y le pega en una mejilla a usted. Entonces, ¿debe usted ponerle la otra mejilla? ¿Sí? ¿Me estoy explicando cómo aplicar este pasaje? Entonces, ven, no solamente entenderlo dentro de su contexto, sino cómo puedo aplicarlo. Es el otro ejercicio. Entonces, generalmente a entenderlo en el contexto se le llama exégesis. A aplicarlo se le llama hermenéutica. Y los dos trabajos tienen que ser hechos por el que interpreta la Biblia. O sea, no solamente tengo que entenderlo dentro de su contexto, que eso es lo que más vamos a hacer acá, sino también tengo que tener la habilidad de aplicarlo a la iglesia tal y como está. Porque muchas veces uno interpreta, pero aplica a rajatabla y no entiende que hay ciertos contextos que afectan y no entiende que muchas veces uno
toma cargas pesadas sobre las, o sea, pone cargas pesadas que no está dispuesto a llevar sobre las personas. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Sí, en el caso que yo, bueno, interpreto, saco el significado, ¿verdad? La exégesis del texto y luego yo lo aplico, ahí sí ya cabe mis ideas. Ahí sí ya puedo meter alguna idea que yo tenga que la quiero relacionar con el texto. No tanto, no tanto, digamos, ya entendí. Es que lo que yo estaba diciendo o criticando, pero muy buena pregunta, lo que yo estaba criticando en un principio era que la mayoría de los predicadores no hacen exégesis y lo miro en sus predicaciones. No se han preocupado por entender el texto, sino nada más lo utilizan para meter alguna idea, ¿no? Pero aún, cuando yo estoy aplicando el texto, debo pensar qué es lo que Dios quisiera en este momento. ¿Qué es lo que Dios quisiera en este momento? Voy a poner un simple ejemplo acá. Un simple ejemplo. Dice que la escritura en Malaquías dice que Dios aborrece el divorcio, ¿no? ¿Sí conocen ese pasaje que dice eso? Yo aborrezco el divorcio, que está mal traducido, por cierto, ¿no? Porque en el texto original no dice divorcio, sino dice repudio. Y hay una diferencia entre, permítame, eso está en Malaquías 2:16. Dice, porque yo aborrezco el divorcio, ha dicho el Señor Dios de Israel. Y al que cubre su manto de violencia, el Señor de los ejércitos ha dicho, guarden pues su espíritu y no cometan traición. Bueno, sí, acabo de leer un pasaje de Malaquías. Muy bien. Entendámoslo dentro de su contexto. Dije, aquí está mal traducido. Divorcio. El texto original dice repudio. ¿Por qué dice divorcio entonces? ¿Por qué los traductores cometieron el error ahí? El error tiene que ver con que hoy en día no existe el repudio, solo existe el divorcio. ¿Qué es repudio? O sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el divorcio, en términos generales, es de mutuo acuerdo y el repudio es unilateral, que era lo que estaba sucediendo acá. Miren, si nos ubicamos un poquito dentro del contexto, déjeme analizar el pasaje. No quiero hacer una, no estoy preparado para hacer un exégesis de este pasaje, pero les voy a contar más o menos cómo va. Resulta que los judíos podían tener dos mujeres o tres. Eso estaba permitido por la ley. Y generalmente tenían ellos una esposa que, en términos generales, había envejecido con ella. ¿Y por qué la Biblia permitía tener dos o tres esposas? ¿Por qué? Bueno, eso tiene que ver con que había una población mayor de mujeres que de varones. Yo no sé si ustedes sabían que la naturaleza es sabia y nace el mismo número de varones que el mismo número de mujeres. Usted lo puede ver en las estadísticas mundiales. Siempre nacen el mismo número. Sé que en la familia suya a veces 6 varones y no hay mujeres, pero hay otra familia que tiene 6 mujeres y no tiene varones. Entonces, pero si uno mira a nivel mundial, nacen el mismo número de varones que de mujeres. Pero en el mundo antiguo los varones tendían a morir mucho. Eso tiene que ver con las guerras, ¿no? Que en las guerras mataban a los varones, pero a las mujeres las dejaban vivas porque eran botín de guerra. Entonces, eso hacía que hubiese más mujeres que varones. Las mujeres se quedaban en casa y los varones salían a cazar, salían a buscar, y eso hacía que muchas veces las personas murieran. Entonces, la poligamia era como una manera de ajustar el tema, ¿no? Listo. En Nepal se practica la poliandria, que es lo contrario, ¿no? Una mujer con varios hombres. Bueno, entonces se practicaba la poligamia. Listo. ¿Por qué un hombre repudiaba a su mujer? Podía tener varias razones por hacer eso, pero en el contexto de Malaquías hay una. Al hombre le gustaba una muchacha más joven y ya no quería a su viejita, así que la repudiaba. Espérate,
Pero si podía tener 2 o más mujeres, no tenía necesidad de repudiarla. Podía casarse con la jovencita y tener 2 esposas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la repudiaba? Ayúdenme. Si podía tener 2 o más esposas, ¿por qué la repudiaba? ¿A nadie le ocurre? Por un punto extra. Porque se quitaba un peso económico. O sea, yo no quiero mantener a 2, solo quiero mantener a una. Ah, pues entonces repudio a la viejita y me quedo con la joven. Este era el problema, que el Señor estaba aquí. Y eso es lo que decía, tú fuiste desleal con la mujer de tu pacto. Entonces, no es cuestión de que él tuvo otra, ¿no? Si dentro del contexto judío él podía tener 2 o 3 mujeres. Era desleal en el sentido de que la había echado de la casa y la pobre viejita ahora dormía en la calle. Eso se llamaba repudio. La sacó. Entonces, por eso hablaba el texto de que las lágrimas de esa mujer están mezcladas en tu sacrificio y Dios no iba a ver ese sacrificio porque ahí estaban las lágrimas de esa mujer. Sí, me explico, me explico en el texto. Entonces, ahí es donde Dios dice, yo aborrezco el repudio. O sea, esa actitud la aborrezco realmente. Bueno, brinquemos página. Había un hombre, sí, que estaba casado pues, con el diablo, podríamos decir. O sea, la mujer lo había echado preso, lo había acusado de violencia doméstica, le hacía la vida de cuadritos, hasta una vez iba conmigo y lo agarró la policía. Este pobre sufría con una mujer, ¿no? Sufría con esa mujer. Y lo último que hizo la mujer, pues se le con otro, ¿no? Se le fue con otro. Listo. Y entonces al fin él tomó la decisión de, tengo que divorciar, no queda de otra. Así me quito de este problema y hago mi vida. Así era la cosa, ¿no? Entonces me pregunta, yo, pues, hasta se tardó mucho, o sea, quítese ese problema, ¿no? Listo. Pero apareció un predicador con este pasaje. Lo que usted va a hacer está mal. ¿Pero por qué, no? Porque Dios aborrece el divorcio. Así es de que a usted lo va a aborrecer si hace eso. Notan cómo agarramos un pasaje que está dentro de cierto contexto, entonces hay que pensar en ese contexto, pero a la hora de aplicarlo, no es que yo lo voy a aplicar a como a mí se me antoja, sino que a la hora de aplicarlo yo tengo que hacer un movimiento, o sea, pero al mismo tiempo tiene que ser un movimiento racional para no meter mis ideas y lo que yo quisiera, ¿no? Lo que yo quisiera, sino que realmente yo estoy leyendo la mente de Dios, estoy leyendo lo que Dios dice, ¿no? Conozco otro caso, déjenme contarles. Conozco el caso de un hermano. Esto le pasó en el mundo. Él tenía a su mujer, ¿no? Y al fin, cuando estaba en el mundo, él dejó a su mujer, se divorció de ella y pues se casó con otra. Y con la segunda esposa, él vino a la iglesia. O sea, él se convirtió estando con su segunda esposa. ¿Sí me explico en el contexto? Muy bien. Pues aquí entre nos, platicando de muchas cosas, ¿no? Me entero de que a la ex mujer, él le pasa manutención. Ya los hijos están grandes, ya todos los hijos están casados, ya la doña vive sola y sin embargo le pasa su mensualidad. Porque la persona en cuestión tiene plata. Alguito, ¿no? No mucho, pero tiene. Allí hubo divorcio, pero no hubo repudio. ¿Sí me explico? Porque no era por factor económico. Es decir, es simplemente que él andaba en su mundo. Porque tampoco voy a decir que él no era cristiano, ¿no? Estaba en su mundo ya. Pero él me dijo, no, me dice, es que yo me fui porque yo era un pícaro. O sea, yo era un bandido y me fui a la casa. Pero no, a mí me daba dolor de conciencia, entonces yo siempre le pasaba su dinerito, o sea, yo nunca dejé de pasarle, ¿no? Y no era poco lo que le pasaba, ¿no? Pero yo nunca dejé de pasarle porque había que pasarle. La mamá de mis hijos, tenía mis hijos. Lo único es que los hijos crecieron, llegaron adultos y él sigue pasando. Entonces,
¿Será que Dios aborrece eso? No, porque ahí no hubo repudio. Para que me entiendan un poquito cómo aplicar el pasaje dentro de los diferentes contextos. Esto que estoy diciendo y esto que vamos a nosotros a analizar acá es un trabajo serio, es un trabajo difícil. ¿Ya? Esto se agarra con mucha humildad. Me explico. Esto lo hago este comentario extra, 4 minutos me queda. Este trabajo se hace con mucha humildad. Por ejemplo, cuando se publique este video, supongo yo que muchos van a comentar, de los que no están en clase, y van a decir, uy, qué cosas las que anda diciendo Selvin, ¿no? Porque todo mundo creemos que podemos entender la Biblia y que ya la entendimos, ¿no? Y que yo la puedo aplicar fácilmente y que ya la entendí, pero eso no es así. O sea, tengo que tener humildad para pensar si estoy entendiendo bien el texto, le estoy metiendo mis ideas, estoy aplicándolo correctamente o le estoy metiendo mis ideas, estoy cometiendo un error aquí en su aplicación. Y tener eso en mente todo el tiempo me va a ayudar a hacer una mejor interpretación de la Biblia. Y yo estoy en ese negocio, ¿sí? Esto es una de mis clases favoritas. Yo estoy en ese negocio y cada día yo leo la Biblia y a veces yo digo, mira, he interpretado mal este pasaje, pero ahora que lo estoy releyendo, entiendo, uy, esto quiere decir lo que yo no había pensado. ¿No? Porque ahora lo estoy entendiendo dentro de su propio contexto, pero siempre tratando de quitarle las ideas que yo puedo imponerle al texto, porque eso es muy fácil que uno lo meta. Ya, nosotros muchas veces queremos aprender o queremos entender lo que ya tenemos en la cabeza, ¿no? La próxima semana vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los sesgos cognitivos, de cómo es o por qué razones nosotros muchas veces mal interpretamos los pasajes bíblicos. Ok, les voy a subir otro video igual que o parecido al que les envié, y ahí les voy a especificar qué es lo que necesito, ¿sí? Hermana Mayra. A manera de comentario, hermana, relacionando con el video de la clase, ahora entiendo Ajá. por qué nos puso el ejemplo de la mamá con el hijo y que sacara las gallinas y las mata. O sea, el muchacho no investigó lo que la mamá le dijo, solamente agarró la idea y se fue a hacer, mató todas las gallinas. Y entonces Sí. pasa quizás muchas veces cuando leemos también la Biblia. Sí, no, no pasa, es que es el ejemplo, ¿no? De que cuando uno malinterpreta, y eso pasa todo el tiempo, malinterpreta uno lo que le están diciendo. A veces, por ejemplo, estamos platicando con mi esposa y yo le contesto otra cosa y ella me dice, pues que yo no te dije eso. Y yo le digo, sí, eso me dijiste. No, me dice, "Ah, pues, te voy a grabar", le digo. Entonces, pero si tuviéramos una grabación, puede suceder que ella dijo lo que no pensó. A veces uno piensa en una cosa y dice otra, ¿no? Pero pudiera ser que yo escuché mal, ¿no? Pudiera ser también. Es como, ¿qué es lo que escuchas? ¿Han visto ustedes ese video? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Bicicleta o alquiler? ¿Han visto ese video? ¿No? Lo voy a buscar y lo voy a postear. Pero para que ustedes vean, ¿qué es lo que escuchaste? ¿Dijo bicicleta o dijo No, no, alquiler? hermano, no Y me vi. usted dice, pero si yo no estoy, eso se llama sesgo cognitivo. Bueno, nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga.